Estamos hablando de miles de millones de dólares de los contribuyentes gastados en alojar a estas personas. Y no solo vienen aquí en busca de una vida mejor, no están asimilados. Cuando dices que eres ciudadano, ahora puedes quedarte aquí. Te apoyamos. ¿Por quién crees que van a votar? Por el partido que hace eso por ellos. Han hecho lo mismo con la gente negra en este país. Manipularon el voto negro dándoles ayudas y cosas por el estilo. Y ahora aseguraron el voto negro. Por eso la gente negra vota unánimemente por los demócratas, aunque estos no hayan hecho nada por ellos en este país. No hay diferencia entre un estadounidense negro y uno blanco, porque ambos creemos en los valores estadounidenses. Lo que sucede es que cuando empiezas a traer personas a este país que no hacen un juramento de asimilarse a los valores estadounidenses, a nuestra constitución y a nuestra forma de vida, ahí es donde surge el problema. Dale like y suscríbete al canal, activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que esté en vivo. Voy a hacer un video y asegurarme. Si quieres enviarme un mensaje o mandarme cualquier información que quieras que sepa, ya sean preguntas o no, mándamelo a brandon@freedomchat.com. Vamos a entrar en esto. Revisa Nuga. En Estados Unidos ha sido muy interesante ver lo que ha pasado bajo la administración de Trump. Así que el gran punto a favor con el que creo que la mayoría de la gente puede estar de acuerdo es que lo ha hecho bastante bien. Cerró la frontera sur para impedir la entrada de inmigrantes ilegales. Según varios informes, se estima que hasta 10 millones, tal vez más, cruzaron esa frontera en los 4 años bajo Joe Biden. No sabemos el número exacto, pero en términos generales, la mayoría de los estadounidenses con los que he hablado aprueban eso, que Trump haya detenido que eso ocurriera. También aprueban que las personas que están en el país sin documentos, si cometen un delito que no esté relacionado con su estatus migratorio, entonces deberían ser deportados. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con eso. El punto de conflicto en Estados Unidos ha sido el paso adicional de que estos agentes de ICE recorran lugares como Los Ángeles, deteniendo a personas indocumentadas, aparentemente muchas veces por capricho o sospecha. Y esas personas sean expulsadas del país, incluso si en algunos casos han formado una familia allí, han tenido hijos allí, contribuyen a la sociedad, pagan impuestos y demás. Así que creo que ha habido grandes logros para Trump en este tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos en comparación con su administración anterior bajo Biden, pero también existe este punto polémico sobre si estando en un país ilegalmente, sin importar la vida que hayas construido para ti o cuánto tiempo lleves allí, el Estado debería seguir teniendo el derecho de simplemente recogerte y expulsarte. Sí, primero que nada, todos ustedes son racistas y los cancelo a todos. Bien, así que no, nadie está hablando de eso ya. Así que, escuchen, hay dos temas diferentes sobre inmigración en Estados Unidos. El primero es, ¿estamos permitiendo la entrada de demasiados inmigrantes? Permítanme darles un poco de contexto sobre eso. Por primera vez desde la década de 1960, el número de personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos ha disminuido en 1 millón de personas. Y por cierto, podrías decir, oye, sabes, al pueblo estadounidense eso le agrada. Por eso les gusta que Trump detuviera a la gente que venía por la frontera. Y ese es un punto válido, ¿verdad? Pero ¿estamos en emergencia migratoria aquí en Estados Unidos? No, la cantidad de inmigrantes está bajando, no subiendo. Para dar contexto, aproximadamente el 15% de los estadounidenses son nacidos en el extranjero. Si ese número te parece alto, en otros países es mucho mayor. 22% en Canadá, 29% en Suiza, 30% en Australia. Así que no tenemos una especie de emergencia migratoria en ese sentido aquí. Por eso ese contexto es sumamente importante. Sin embargo, entiendo que la gente sea cautelosa ante el cambio. Y a veces el cambio no trae cosas positivas, ¿verdad? O puede que traiga muchas cosas positivas, pero también tiene algunas consecuencias negativas. Así que aquí tenemos que tomar decisiones racionales. Parte del problema, Pierce, es que esto nos lleva al segundo tema, que es que la gente quiere que mires a los inmigrantes y digas que ese es el verdadero problema. Y la razón por la que hacen eso es porque no quieren que mires hacia arriba. Así que el tipo que cruza la frontera en Estados Unidos, justo al otro lado del Río Grande, no tiene dinero, no tiene poder. Él no manipuló este sistema en tu contra. La clase donante en Estados Unidos sí lo hizo. Y ellos desesperadamente no quieren que sepas eso. Así que quieren que te enojes con los inmigrantes en su lugar. Así que la principal fuente de descontento aquí en Estados Unidos, y apuesto a que es lo mismo en el Reino Unido,
no son las cifras, es que nuestro gobierno no nos cumple. La derecha dice América primero. En The Young Turks decimos los estadounidenses primero, porque nunca recibimos nada. Y ves, no es como si estos inmigrantes que están, por ejemplo, en Chicago, donde la gente se quejaba de eso, incluyendo, por cierto, a comunidades negras y latinas en Chicago, ¿verdad? Y ellos estaban recibiendo un cierto estipendio. Y el estipendio no es grande ni nada por el estilo. Pero como residente de Chicago, veían eso y pensaban, yo no recibo nada. Y ahora, de repente, estos tipos están recibiendo algo. No es mucho, pero es algo. Entonces, ¿por qué yo nunca recibo nada? Y la respuesta a eso no tiene nada que ver con inmigrantes, tiene que ver con ricos del país y con el dominio corporativo. Han decidido extraer toda nuestra riqueza en forma de, por ejemplo, 35,000 millones de dólares en subsidios al petróleo, guerras interminables que enriquecen a contratistas de defensa y generan olas de nuevos inmigrantes a medida que ocurre inestabilidad en esos países. Así que si realmente quieres solucionar estos problemas, tienes que mirar a los donantes y a las personas en el poder, a quienes establecen las reglas, en lugar de odiar a los nuevos inmigrantes que han llegado. Oficial Tatum, sabe, uno de los grandes puntos de conflicto en el Reino Unido, como mencioné, son estos pequeños botes que llegan todo el tiempo por la frontera sur, con inmigrantes ilegales entrando en masa. Y luego, una vez que llegan, el gobierno del Reino Unido se siente obligado a alojarlos y a menudo los hospedan en hoteles bastante agradables. Y el punto de conflicto ahí es por qué estos solicitantes de asilo, como muchos de ellos afirman ser, aunque no todos son realmente solicitantes de asilo legítimos. Por ejemplo, hace un año y medio descubrieron 15,000. Del total anual de personas que llegan en los pequeños botes, resultó que en realidad eran jóvenes albaneses, hombres, que venían por motivos económicos desde Albania, que no es un país en guerra. Así que no eran verdaderos solicitantes de asilo, eran migrantes económicos que buscaban una vida mejor para sí mismos. No hay nada de malo en eso, pero necesitaban pasar por el proceso adecuado y legal para ingresar. Así que hay mucha rabia acumulada entre personas que viven una crisis del costo de vida y no pueden permitirse alimentar a sus hijos. Un verdadero problema con los servicios públicos, ya que la población del Reino Unido sigue aumentando, 50 millones en los años 50, casi 70 millones ahora. Un sistema de salud colapsado porque no puede hacer frente al volumen extra de personas, la educación y todos los servicios públicos están al límite. Y luego tienen este punto de conflicto constante de estas personas que entran ilegalmente y que aparentemente en muchos casos reciben un mejor trato que las personas que ya están en el país de manera perfectamente legal. Eso ha estado causando gran parte de la ira que ahora está estallando en lugares de todo el país. Sí, es lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos de América. Hay mucho que analizar aquí. El gobierno es una organización fraudulenta en lo que respecta a este tema de la inmigración ilegal, y la mayoría proviene del Partido Demócrata. Ellos legítimamente, o bueno, no fue legítimo, pero literalmente abrieron la frontera y permitieron la entrada de todas las personas ilegales que pudieran encontrar, para permitirles entrar a nuestro país, inundar nuestras ciudades y así poder ganar elecciones para siempre. Esto es exactamente lo que hicieron. No les importa en lo más mínimo. Y explica por qué. Eso ayudaría a los demócratas a ganar elecciones. Bueno, cuando tienes una afluencia de personas en ciertas áreas y luego les das amnistía, que es el plan final. Ahora tienes más votos en el colegio electoral. Ahora tienes más representación en el Congreso. Todas esas cosas las pueden aprovechar. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué asumirías que no quieren votar por los demócratas? Bueno, déjame explicarte. Si encuentras un grupo de personas sin esperanza del país de donde vienen y creen que vienen a Estados Unidos, lo cual es una utopía, reciben todas estas cosas gratis. Reciben toda la financiación del gobierno. Y luego cuando les das amnistía, cuando les dices que ahora son ciudadanos, que ahora pueden quedarse aquí, nosotros los apoyamos. ¿Por quién crees que van a votar? Por el partido que hace eso por ellos. Han hecho lo mismo con la gente negra en este país. Manipularon el voto negro dándoles ayudas y cosas así. Y ahora aseguraron el voto negro. Por eso la gente negra vota unánimemente por los demócratas. Aunque los demócratas no hayan hecho nada por la gente negra en este país, planean hacer lo mismo con los inmigrantes ilegales. Están perdiendo parte del voto de las minorías, así que ahora tienen un nuevo grupo demográfico. Y además no les importa nada a la gente que viene aquí, porque si les importara, cerrarían la frontera y harían que la gente entrara por un proceso legal. Porque hay personas que están siendo violadas. Los niños están siendo víctimas de trata sexual. Estas personas, el cartel, están ganando dinero.
Los coyotes están escoltando a estas personas por el desierto y las dejan morir. Así que es una vergüenza que nuestro gobierno esté haciendo esto. Y no es solo una pequeña molestia para el pueblo estadounidense. Estamos hablando de miles de millones de dólares de los contribuyentes gastados en alojar a estas personas. Y no solo vienen aquí por una vida mejor, no están asimilados. No quieren ser parte de Estados Unidos. Quieren hacer lo suyo. Su cultura es muy diferente a la cultura estadounidense. Están violando personas y haciendo muchas otras cosas. Ahora, permítanme aclarar esto porque no quiero que la gente lo saque de contexto. No es que todos los inmigrantes ilegales estén haciendo esto, pero sí son suficientes como para que sea un problema. Y ni siquiera deberíamos tener un problema con esto, porque si viniste aquí ilegalmente, no deberías estar aquí en primer lugar. No me importa si tu abuela, tu nana o quien sea construyó una vida aquí, la construiste en términos ilegales. Eso es como si yo entrara a tu casa, Pierce, y viviera allí. Y de repente empiezo a cocinar en tu casa y tengo un hijo, y ahora mi hijo vive en tu casa. De alguna manera se me otorgan todas las comodidades que tú has construido. No, eso no funciona así. Tienes que volver a casa, tienes que salir de aquí. Nunca debiste haber estado aquí en primer lugar. Eso quedó resaltado ahí. Obviamente no es todo eso, no todos son criminales. Por lo que sabemos, ninguno de ellos podría tener una mentalidad criminal, pero no haría falta mucho si uno o dos de esas personas lo fueran, para cometer algún crimen atroz en Kroger, para que eso se convierta en un verdadero polvorín. Y entonces la gente atacaría a la gente de Kroger. Y yo diría, bueno, espera un momento, solo espera un segundo. Esto les fue impuesto como sociedad. Y si esto les explota en la cara de una manera fea, va a causar mucha inestabilidad. Sí, permítame abordar ambos lados del asunto. Entonces, en primer lugar, para las personas que están preocupadas por la raza y todo eso, y es así, la mentalidad antiinmigrante es por definición racista. No, porque puedo volver a darte ejemplos de otros países. Y por ejemplo, en Turquía acogieron a un montón de inmigrantes sirios y afganos debido a las guerras allí. Y muchos de los turcos nativos estaban enojados. Ellos tampoco lo querían, ¿verdad? Bien. Alemania, quiero decir, en Alemania le costó el trabajo a Angela Merkel. Dejó entrar a 1 millón de personas, principalmente de Siria, y al final esa fue una de las principales razones por las que la echaron. Y mira, es algo natural que sucede que, en primer lugar, la gente se acostumbre a su forma de vida, y cuando las cosas cambian un poco, eso les incomoda. Así que lo entiendo, es una reacción natural. Y al mismo tiempo, especialmente cuando tu gobierno no cumple contigo, como está ocurriendo tanto en Turquía como en el Reino Unido y en Estados Unidos, la gente se frustra y se pregunta, ¿por qué nuestro gobierno nunca nos representa? Y ahora tenemos a estas nuevas personas aquí y puede que estén recibiendo unos centavos, pero son unos centavos más de los que yo recibo. Por eso ocurre esa frustración. Y lo entiendo. Y en cuanto a mí, soy un inmigrante. Y lo que le diría a la comunidad inmigrante es, y la mayoría de nosotros estamos inmensamente agradecidos, ¿verdad? Así que, mira, por ejemplo, hablamos de todos los europeos del este que llegaron en la mayor ola de inmigración al Reino Unido. Supongo que la familia de Constantine vino de Europa del Este en algún momento al Reino Unido, ¿verdad? Pero Constantine está agradecido por lo que he visto. Yo estoy agradecido por Estados Unidos y les diría a esos inmigrantes, especialmente en el Reino Unido, donde no se les permite trabajar por 1 año, que vayan a la iglesia o comunidad local y se ofrezcan como voluntarios. Pregunten, ¿cómo podemos ayudar? ¿Verdad? Y conozcan a la gente y dejen que ellos los conozcan a ustedes, para que la gente se alarme menos, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, quiero decirles a las personas que no son inmigrantes, no caigan en la demagogia, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del crimen aquí en Estados Unidos, adelante. Desafortunadamente, los ciudadanos nacidos en el país tienen el doble de probabilidades de cometer delitos que los inmigrantes indocumentados y 4 veces más probabilidades que los inmigrantes legales, como yo y mi familia. Eso no significa que los estadounidenses nacidos sean peores, contextos geopolíticos, sociales y culturales. Eso lleva a esas cifras. Pero los inmigrantes en Estados Unidos tienden a cometer delitos, son más propensos a delinquir. No, en realidad son menos propensos a cometer delitos. Así que seamos honestos con eso y dejémoslo claro. Así que no necesitamos hacer demagogia sobre eso. Y luego, en términos de lo que dijo Tatum antes, mire, aquí no hay amnistía. No existe ningún plan de amnistía. Si había un plan de amnistía, ¿por qué Obama no lo llevó a cabo? ¿Por qué no lo hizo Biden? La última vez que tuvimos amnistía fue bajo el gobierno de Ronald Reagan. Bien, no, en realidad no lo hicieron, hermano.
Y entonces el programa DACA fue el de las deportaciones masivas. No. Y no votan. Hay mucha demagogia. Dios mío, todos van a votar. Todos vienen. No tienen ciudadanía y no pueden votar. Bueno, mira, lo último sobre esto es que en términos de cómo va la cosa hasta ahora en Estados Unidos, tenías razón desde el principio, Pierce. No hay duda de que a la gente le gusta el cierre de la frontera y le gusta expulsar a los criminales indocumentados. Y eso es totalmente racional. Ahora, casi nadie en la izquierda se opone a eso. Correcto. Así que la parte donde empezamos a discrepar es en las deportaciones masivas. No es que empecemos, definitivamente no estamos de acuerdo. Y por cierto, los independientes están de nuestro lado, diciendo que no hagan deportaciones masivas. Son horribles, no es el camino correcto a seguir. Como vemos con tantos inmigrantes en otros países, como dije antes, Canadá, Suiza, etc., no es la cantidad de inmigrantes que tienes, es el sistema que tienes. ¿Tienes el sistema adecuado? ¿Los asimilas bien? ¿Ellos se asimilan bien? ¿Están contribuyendo a esta sociedad? Así que, aunque los sirios puedan ser un problema en ciertos aspectos percibidos debido a los problemas de hacinamiento y económicos en Alemania y en Turquía, el padre de Steve Jobs era un inmigrante sirio-musulmán y eso llevó a Steve Jobs lo que llevó a Apple. Elon Musk es un inmigrante, así que obviamente los inmigrantes pueden hacer contribuciones enormes. Y por eso Estados Unidos es el país número 1 del mundo, ya que somos los abiertos a los inmigrantes. Quiero decir, obviamente, permítanme repetir mi comentario favorito en esta etapa de estos debates, que es: el mayor deportador en la historia presidencial estadounidense por año en el cargo fue Barack Obama, quien deportó a más de 3 millones de personas en 8 años. En México se le conocía como el deportador en jefe. Fue el mayor deportador masivo de todos. La única diferencia es que al mundo liberal no le importó. Si le preguntaba a cualquiera de mis amigos liberales en los últimos años cuántas personas deportó Obama, no tenían ni idea. Nunca se les pasó por la cabeza que él pudiera ser un deportador masivo. Todo el mundo en México sabía cuántos estaba deportando, porque era a una escala industrial, así que ha habido mucha hipocresía política respecto a esto. Y diría que en el Reino Unido la realidad transversal entre partidos es que todos la han fastidiado, todos ellos. Ninguno ha logrado averiguar cómo detener que unas 60,000 personas crucen ilegalmente en los pequeños botes. Han intentado de todo, desde amenazar con enviarlos a Ruanda hasta todo tipo de artimañas diferentes. Nada de eso ha funcionado. Ahora tenemos este gigantesco atraso que es ridículo. Esto. Obviamente, muchas de las personas que solicitan asilo en realidad no son solicitantes de asilo. Lo sabemos. La mayoría son jóvenes, hombres, migrantes económicos. Lo están intentando. Pero como dijeron el oficial Tatum y Ronald Reagan con toda razón, si no tienes una frontera, no tienes un país. Ese es precisamente el objetivo de una frontera, proteger tu frontera para que seas un país. Y sí creo que uno de los temas que no hemos abordado realmente, pero si miras a Europa, por ejemplo, en la última década, debido a varias guerras lideradas por Siria y otros, la cantidad de personas que han cruzado el continente europeo ha sido, creo, de 7 u 8 millones. Ese fue el último número que leí en tan solo unos pocos años. Es una cantidad enorme de personas. No se había visto algo así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha tenido, y esta es la otra parte del debate. Creo que deberíamos mencionarlo, que eso tiene un efecto de cambio radical en tiempo real sobre el tejido social de un país, ¿verdad? Así que si miras a alguien como el Reino Unido, por ejemplo, si observas la demografía de cómo éramos a principios del siglo pasado, un país predominantemente blanco y cristiano, la gran mayoría de la gente. Ahora es un país mucho menos blanco. En comparación es un país mucho menos cristiano. En gran parte esto se debe a que muchas personas ya no tienen creencias religiosas. Pero también tenemos muchos musulmanes en el Reino Unido, 4 millones, aproximadamente la misma cantidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, solo hay aproximadamente la misma cantidad de judíos. En el Reino Unido solo tenemos 250,000 judíos. Por eso creo que ha habido más puntos de conflicto entre la comunidad musulmana y la comunidad judía, porque la comunidad musulmana supera en número a la judía muchas veces en comparación con Estados Unidos. Ahora, el motivo de decir esto es simplemente que son hechos estadísticos. Y estaba teniendo un debate con Tucker Carlson, que saldrá en su programa más tarde hoy, en el que estábamos hablando de esto. Él piensa que esto es algo realmente malo.
Yo lo estaba defendiendo diciendo que el Reino Unido en particular, al igual que Estados Unidos, siempre ha sido un crisol extraordinario de culturas, religiones, colores de piel y todo lo demás. Y eso me gusta. Vivo en una calle principal en el oeste de Londres. Cuando camino por allí, prácticamente cada tienda, cada lugar de servicios, cada hotel, cada restaurante tiene un personal multicultural. Me gusta. No tengo ningún problema con eso. Pero estamos creando un problema para dentro de 20 años. Si seguimos por este camino, ¿importa? ¿Sabes? Dejas de ser Inglaterra, por ejemplo. Es justo lo que Tucker Carlson estaba argumentando. Yo sostengo firmemente que no, no lo hacemos. Pero no hay duda de que el país se verá muy diferente dentro de 50 años a como era hace 50 años. Sí, Pierce, creo que hay una gran diferencia y tenemos que diferenciar entre las dos. Hay una diferencia entre inmigración e inmigración ilegal. Sabes, las personas que vienen a nuestro país ilegalmente están cometiendo un delito. Si entras a nuestro país y te cuelas por un punto de entrada o pasas por debajo de una valla, has cometido un delito. Deberías ser procesado por ese delito. El hecho de que hayamos permitido que esto continúe tanto tiempo es la razón por la que se ha agravado. Y si una persona entra a este país y solicita asilo y mintió o no se presentó a la corte, debería ser deportada. Eso es de acuerdo con la ley que tenemos vigente. Y vayamos más allá de eso. Yo sí rechazo esta idea de que porque Estados Unidos es menos blanco, de alguna manera va a ser menos estadounidense. Estados Unidos no es una raza, es una idea. Ver. Eso es lo que creo, solo para que quede claro. Pero Tucker Carlson y A la gente le gusta a él y se vuelve muy nacionalista al respecto, ¿no? Y dicen que culturalmente, si invitas a demasiada gente de otras culturas a tu país, pierdes tu propia identidad y cultura como país. ¿Qué le respondes a ese argumento? bueno, Pierce, creo que la gente sensata entiende que no se trata del color, se trata de la asimilación. No hay diferencia entre un estadounidense negro y un estadounidense blanco, porque ambos creemos en los valores estadounidenses. Lo que sucede es que cuando empiezas a traer personas a este país que no hacen un compromiso de asimilarse a los valores estadounidenses, a nuestra constitución y a nuestra forma de vida, ahí es donde surge el problema. Y desafortunadamente uno de los países más cercanos a nosotros es México y Sudamérica. Así que mucha gente está viniendo que casualmente pertenece a esa demografía y no están respetando los valores estadounidenses. Y es por eso que vemos un cambio de color. Pero si todos a quienes permitimos venir aquí, como muchos inmigrantes que han llegado aquí y que han contribuido enormemente al éxito de Estados Unidos, Elon Musk es uno de ellos y muchos otros, porque ¿qué hacen? Asimilar. Creen en los valores estadounidenses, creen en el capitalismo. No vienen aquí para ser socialistas y comunistas. No vienen aquí a utilizar la empatía como arma, a intentar crear el mundo, hacer una nueva forma de vida. Por ejemplo, vemos a estos congresistas que literalmente han dicho que quieren reescribir los valores estadounidenses, quieren deshacerse de la Constitución. Quiero decir, estas cosas son una prenda de vestir o son negativas para el americano. Cultura. Quiero decir, la Constitución es interesante a medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias. Pero la Constitución, ya sabes, creo que a menudo hay un malentendido al respecto. No es un saco cualquiera. Documento sacrosanto e intocable. Hay 27 enmiendas a la Constitución. Se ha modificado muchas veces. No hay ninguna razón. De hecho, los padres fundadores dejaron muy claro que era un documento para el pueblo, ¿verdad? Y dan a entender que debería haber una evolución natural, que la gente del momento debería determinar la forma en que se gobierna el país. Y a veces siento que algunos estadounidenses se ponen muy estrictos con la redacción exacta y minuciosa de la Constitución para explicar y justificar lo que sea que quieran hacer, sin ningún sentido de que pueda evolucionar alguna vez. Quiero decir, todos los documentos de ese tipo deberían ser documentos vivos, ¿no es así? ¿No crees? Pierce, eso podría ser cierto, pero nunca nos hemos deshecho de la Constitución. Hemos hecho enmiendas a la Constitución. Eso significa que la hemos mejorado. Eso es a lo que me refiero. No nos deshacemos de ella. Y creo que eso es correcto. Por supuesto, la 13ª enmienda, la 14ª enmienda y la 15ª enmienda fueron todas enmiendas valiosas, ¿verdad? Para eliminar la esclavitud, Y en realidad, en cuanto a la ciudadanía de las personas negras, no era el tema de los anchor babies que están haciendo hoy en día. En realidad, era la ciudadanía de las personas negras y el derecho de las personas negras a votar. Así que las enmiendas, a medida que crecemos y evolucionamos como nación, y nosotros, ya sabes a lo que me refiero, cumplimos las promesas que nuestros padres fundadores tenían en su intención con el documento.
es algo que apoyo. Pero decir que necesitamos reescribir todo el documento, No me refiero a eso. no me refiero a eso. No eso. Creo un Buen día. ¿Cómo estás? argumento. Gente, País que se sienten de esa manera